En el ministerio hay muchas alianzas en el término humano. ¿Cómo se está manejando el ministerio evangélico ahora mismo? Por medio de alianzas humanas, que es lo que Daniel le llama el hierro con barro cocido. Él tú me llevas a mí, yo te llevo a ti. Un pastor que respeta su iglesia nunca va a llevar a nadie por compromisos humanos. Yo no voy a traer a una gente a predicarle a la congregación que tenga menos que aportarle que Ricardo, porque yo tengo recursos aquí. Yo para eso utilizo mis recursos internos. Se pasó. Para yo traer brujos externos, Se pasó. uso mis ungidos internos. Entonces hay muchos brujos externos que andan de maratónica en maratónica, de aquí para allá, de allá para acá, pero que no le pueden transmitir nada espiritual a la congregación. ¿En qué le beneficia al pueblo que yo te siente aquí, que yo te ponga a impartir? Es mejor de utilizar los recursos que están aquí, que yo sé quién lo está pastoreando, porque yo lo estoy pastoreando. Tú tienes tu filtro. ¿Me estás entendiendo? O sea, yo prefiero entregarle a la iglesia que le enseñe y le predique a alguien que yo estoy pastoreando, que entregársela a alguien que yo no sé con quién está conectado. Tú sabes la vergüenza que tiene que ser como pastor. Tú estés poniendo y poniendo tu sello de validación sobre ese que está ahí adelante. Entonces la gente tuya entiende que ese que está ahí es de Dios. Porque si no hubiera sido de Dios, tú no lo hubieras puesto ahí. Entonces por eso que tiene que venir el celo del altar. Le estoy poniendo el sello. Entonces la gente no me va a preguntar mañana, pastor, ¿me relaciono con esta persona? No me lo tiene que preguntar. Una mosquita muerta así de simple te puede destruir un ministerio. En el ministerio hay muchas alianzas en el término humano. ¿Cómo se está manejando el ministerio evangélico ahora mismo? Por medio de alianzas humanas, que es lo que Daniel le llama el hierro con barro cocido. Él tú me llevas a mí, yo te llevo a ti. El trueque. Visión de la Pero estatua, un sí. pastor que respeta su iglesia nunca va a llevar a nadie por compromisos humanos. Cuando nosotros empezamos la radio, que estaban todos estos rompiéndose, nosotros siempre decíamos que cuando esto se terminara, que estuviéramos avanzado, mucha gente iba a llamar que estaba en las áreas. A mí mucha gente me ha llamado, yo no te voy a decir que no. Pero aparentemente tiene que ser gente que no escucha la prédica de uno, porque uno le ha dicho abiertamente que uno no tiene eso. No. Yes. Es verdad. No, obligado. Porque si yo tengo en mi iglesia a Ricardo, que es un hombre de Dios, que porta un manto de Dios, que está aquí en la buena y en la mala, en la luz y en la sombra, yo no voy a traer a una gente a predicarle a la congregación que tenga menos que aportarle que a Ricardo. Porque yo tengo recursos aquí. Yo para eso utilizo mis recursos internos. Se pasó. Para yo traer brujos externos, Se pasó. uso mis ungidos internos. Entonces hay muchos brujos externos que andan de maratónica en maratónica, de aquí para allá, de allá para acá, pero que no le pueden transmitir nada espiritual a la congregación. ¿En qué le beneficia al pueblo que yo te siente aquí? Que yo te ponga a impartirle. Es mejor de utilizar los recursos que están aquí, que yo sé quién lo está pastoreando, porque yo lo estoy pastoreando. Tú tienes tu filtro. ¿Me estás entendiendo? O sea, yo prefiero entregarle a la iglesia que le enseñe y le predique a alguien que yo estoy pastoreando, que entregársela a alguien que yo no sé con quién está conectado. Tú sabes la vergüenza que tiene que ser como pastor. Y te voy a decir esto porque ese proceso lo pasé yo en Dominicana. Cuéntame. Yo tuve un evento en Dominicana donde uno de los invitados de ese evento, un evento de cantantes, me embarazó una miembro de la iglesia. ¿Cómo tú lo ves? Entonces, no es tan sencillo como poner y que entregar un púlpito a un predicador. Tú estés poniendo y poniendo tu sello de validación sobre ese que está ahí adelante. Entonces la gente tuya entiende que ese que está ahí es de Dios. Porque si no hubiera sido de Dios, tú no lo hubieras puesto ahí. Entonces por eso que tiene que venir el celo del altar. Porque no es ponerte nada más. Yo te pudiera poner. No hay que Es leer. que yo ponerte ahí arriba, te estoy validando todo lo que tú haces. Eso es. Le estoy poniendo el sello. Entonces la gente no me va a preguntar mañana, pastor, ¿me relaciono con esta persona? No me lo tiene que preguntar.
Porque entiende que al yo colocarlo en una posición de administración, Tú lo estabas validando eso. yo estoy validando su persona. No, el Yo estoy pastor validando cae- que Dios está en él. cae enredado con el error. Demasiado Entonces, fuerte. una mosquita muerta así de simple te puede destruir un ministerio. ¿Qué ha pasado en mi Es iglesia? más peligroso. Lo que pasa es que gloria a Dios por los pastores La mosca y que el han perfil. corrido con suerte. Porque hacer eso frecuentemente hay que tener mucha suerte. Y que no te pase una estupidez. Otros han optado por quedarse callados. Porque no es que no ha pasado. Las iglesias que se dedican a invitar predicadores itinerantes, todos saben los escándalos que pasan ahí debajo. Que los pastores, por vergüenza propia, no lo pueden hacer público. Porque fueron ellos que lo pusieron ahí. Entonces, lo mejor para eso, y guardar el corazón del pueblo, es uno saber a quién tú pones arriba. Y si tú tienes recursos en la iglesia, lo que menos tú vas a necesitar es un predicador que venga para acá netamente a buscar dinero. Cuando quise necesitó dinero, tú no apareciste. Porque la asociación de predicadores itinerantes deberían mandar una ofrenda todos los meses a las iglesias que estamos creciendo. Y al revés. O sea, tú quieres que te inviten, perfecto. Cuando tú ves una iglesia que está en construcción en proceso, manda tu sobrecito con 1000. Apoya a los ministerios. O ven a predicar y levanta ofrenda para la misma iglesia. No, pero Entonces, esa es la cuestión. Que por eso que ahora mismo tiene que haber como ese despertar. Y yo hablaba con Guillón ayer, porque terminamos el programa de radio, con este tema de las profecías. ¿Ve? Que ayer tocábamos ese tema. Ya ¿Entiendes? fue La un- profecía y el don de ciencia. ¿Por qué es tan necesario un manual de ese asunto? No, eso está Señores, muchacho. les voy a ser sincero. Ahora mismo esta generación es la generación Samuel, que no sabe distinguir cuando Dios está hablando. Lo más peligroso que existe hoy no es que Dios no hable. Es que necesitamos que el pueblo aprenda a escuchar su voz. Escuche esto. Es que el pueblo aprenda a escuchar la voz divina. A este pueblo tenemos que enseñarle cuando Dios habla, cómo habla y en qué manera tú recibes esa voz. No tenemos que concentrarnos en decirte lo que es falso ni lo que es verdadero. No. Enseñar al pueblo a escuchar la voz de Dios. Esa debe ser la necesidad urgente de cada creyente. No es que tú me digas todos los días que Dios te habló, no, es que tú aprendas a escuchar tu voz. Que tú pases por una formación donde se te diga, mira, como le dijo Elí, si pasa esto, esto y esto, tú vas a decir, Inemi, No. heme aquí. Inemi. O sea, tiene que haber una formación. Casi todos los que nos están escuchando saben que todos hemos crecido en iglesia evangélica. Gloria a Dios por eso. Pero ahí donde crecimos, no se nos enseñó a escuchar la voz divina. Entonces el problema nuestro ahora mismo es aprender 9:11 a cómo escuchar la voz de Dios. Porque es muy probable que todo lo que te ha pasado en la vida sea el resultado de tú no haber escuchado la voz de Dios. Matrimonio, maestro, Dios me habló. No es que tú no sabes escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la muestra? Que te casaste y a los 3 meses se rompió. 1 año se rompe. Porque tú no sabes escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo es que el pueblo, sin saber escuchar la voz de Dios, está tomando sus decisiones? Donde tenemos que volver es enseñarle al pueblo, al mundo, a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo verdadero. Por eso Jesús lo puso claro cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. ¡Wow! Cuando este pueblo aprende a escuchar la voz divina, va a distinguir entre esa voz y las voces humanas que quieren falsificar la voz divina. Y en esta generación todo se falsifica. Hoy más que nunca, y todos los pastores, yo pienso que este manual de ciencia y profecía, más que un manual para simple laico, debe ser comprado por todos los pastores. Porque el pastor necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Es imperdonable. Es imperdonable que usted esté ejerciendo el ministerio sin usted aprender a escuchar la voz de Dios. Ese tiene que ser el 9:11 de cada creyente. ¿Cómo escucho la voz divina? ¿Cómo yo aprendo a escuchar ese dabal, esa palabra? ¿Cómo yo sé cuando un hombre está hablando de parte de Dios? ¿Cómo yo conecto con esa espiritualidad que el hombre de Dios me está trayendo? No podemos andar comiendo en todos los restaurantes, porque te vas a intoxicar. Tú necesitas
aprender a escuchar la voz del Padre. Necesitas aprender eso. Y todo nuestro enfoque como líderes, como creyentes, debe estar direccionado a escuchar esa voz. Te pregunto hoy, ¿estás tú escuchando la voz de Dios? ¿Sabes tú escuchar la voz de Dios? Y yo pienso que después que el pastor Gullón lance ese libro, debe hacer seminarios, porque él es que sabe lo que está recibiendo. Porque a veces nosotros recibimos algo de parte de Dios, lo plasmamos, pero quien le puede explicar lo que está ahí adentro, el espíritu de lo que se está diciendo ahí, es Él. Y debe surgir a partir de ahí una escuela profética. Porque cuántas personas con el don de Dios en su vida, hoy no saben escuchar la voz. Si yo le preguntara a todos los que están en línea y denle a compartir esta transmisión, manda a todos los grupos de WhatsApp, porque lo que le hace falta a este mundo es escuchar la voz de Dios. La Biblia dice: enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, sino de mi palabra. Si escucháramos la voz de Dios, no pasaran tantos casos alrededor nuestro. Si tú aprendieras a escuchar la voz de Dios, tú como madre tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si tú escuchas la voz de Dios, cuando tus hijos se te quieran revelar, Dios te lo va a decir. Y sobre todo tú vas a saber que Dios te está hablando. Cuando tu hija esté en conversaciones ocultas, utilizando redes sociales, y quiera mandar fotos desnuda, Dios te lo va a ministrar. O sea que escuchar la voz de Dios te va a hacer mejor madre. Escuchar la voz de Dios te va a hacer como mujer sabia que edifica su casa. Te vas a convertir como mujer en una atalaya, que era aquellas personas que se quedaban en los muros para supervisar cuando venía el enemigo y por dónde venía, y anunciarle al pueblo y que el pueblo tuviera alerta. Entonces la mujer y el hombre que aprende a escuchar la voz de Dios se convierte en un atalaya de su matrimonio y su familia. Es necesario aprender a escuchar la voz divina, aprender a escuchar su voz, saber cuando Dios te está hablando, saber distinguir entre una cosa y otra. Samuel se convirtió en probablemente uno de los más grandes profetas, pero necesitó a un Elí que le enseñara a escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso es que hablábamos nosotros sobre la necesidad de este libro, porque todo el mundo escribe libros. Ahora, lo que tú estás leyendo es el resultado de una ola de escritores, o el resultado de alguien que te está transmitiendo lo que él mismo vivió, que son sus experiencias con lo divino. ¿Cuándo erró escuchando la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz en medio del dolor? Ayer el pastor hablaba que en medio de la trágica partida de su hija, Dios le habló del mensaje que tenía que predicar. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio del dolor? Álvaro. El fracaso en una área de tu vida te hace renunciar a los demás. Yes. La Sulamita, la viuda de Sarepta. Tú tienes una mujer que está viuda, pastor Ricardo, que queda un poco de harina y un poco de aceite ahí. Y llega un hombre que quiere ese poco de harina, ese poco de aceite que se le cocine a él. Pero la viuda no vio en Elías a un hombre, vio una voz divina. Entonces los recursos para salir de la situación que esa viuda estaba pasando no lo tenía Elías, lo tenía ella, que era ese poco de harina y ese poco de aceite.
Entonces ella decide y discierne que la voz del hombre que le está hablando es la voz divina. Si esta mujer no hubiera sabido escuchar la voz de Dios, ni siquiera estuviéramos hablando de ella hoy, y se había muerto sin ninguna relevancia, ella y también su hijo. O sea que tú aprender a escuchar la voz de Dios va a garantizar el bien tuyo, pero el bien de tus hijos también. Yo me pregunto, ¿qué tanto te importa la condición de tus hijos? Si esta mujer no discierne que Elías es el hombre de Dios, si esta mujer no discierne que está frente a la voz divina y dice, yo voy a poner este poco de harina y este poco de aceite, obedeciendo la voz de Dios. Es fácil obedecer la voz de Dios cuando no te pide nada. Esa es tu propia voz. Porque siempre que Dios te hable, va a demandar de tu vida y de tus acciones un sacrificio. Siempre. O pregúntele a Abraham. O pregúntele cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Siempre hay un momento de salida, un momento de quiebre, un momento de inicio que arranca el viaje. Un éxodo. Y difícil escucharlo tú teniendo dinero ahí. Aprender a escuchar la voz de Dios. Madres que están en línea hoy. Padres que están en línea. ¿Qué le dijo Dios a la viuda? ¿Qué tienes en tu casa? Yo te pregunto hoy, ¿qué tú tienes en tu casa? Hoy es viernes de clamor profético. ¿Qué tú tienes en tu casa? Yo no puedo orar por una condición que ni siquiera tú has identificado. Interesante. Después de tú aprender a escuchar la voz de Dios, lo segundo es ver la situación que tú tienes para que Dios pegue el milagro. Elías le dice, ¿qué tú tienes en tu casa? Tengo un poco de harina y un poco de aceite. Me lo voy a comer para morirme con mi hijo. Ahí está el problema. No hay más provisión. Si ella no le declara al profeta lo que está pasando, se muere sin recibir el milagro. Ella se abre con el hombre de Dios. Porque Dios habla, pero los hombres de Dios no son adivinos. Y hay una parte que te toca a ti. El altar de esa viuda fue la fidelidad y la fe en lo que Elías habló. En lo que él de parte de Dios le soltó. Y le dijo, busca vasijas que no sean pocas. Tú estás viendo la condición en la que tú estás hoy. Tú ves la condición de tus hijos, de tu familia. Tú sabes lo que quieres y lo que necesitas. Ahora la gran pregunta es, ¿estás tú dispuesta a obedecer la voz de Dios? Una vez Dios te hable, es tan fácil obedecerla. Por eso yo no hablo, yo le decía a Gullón que eso no es un libro, sino un manual muy necesario. Muy necesario. Muy necesario para filtrar a la gente y enseñarle a escuchar la voz de Dios. Más que cualquier cosa secundaria, tú debes decirle al Padre que te enseñe a escuchar su voz. ¿Cuál es el problema? Llegaron donde Eliseo y le dicen, tenemos un problema, se nos cayó el hacha. El profeta le dice, dígame dónde cayó el hacha. A lo mejor el milagro que tú estás buscando le quedan minutos para que pase. Le quedan segundos. ¿Dónde cayó tu hacha? Yo quiero venir con vasijas al hombre de Dios.
Pero esta mujer no estaba preparada para recibir el nivel de milagro que el profeta le iba a hacer. Y Elías le dice, busca vasijas, no pocas. Si yo te dijera hoy esa palabra, ¿qué tú harías? Si yo te dijera que viene un tiempo para tu vida donde tú debes buscar vasijas y no pocas. Si yo te dijera que tú estás viviendo un día hoy que debe ser agendado en tu calendario como el punto de partida a tu situación actual. Si yo te dijera que el que está viviendo hoy en tu vida, tu mañana mismo a esta hora, todo va a ser diferente. Si yo te dijera que todo lo que te rodea hoy cambia a partir de las 12 de la noche de este día, ¿qué tú hicieras? La mujer se conecta con lo que Elías le dice. Vete, busca vasija y no poca. Como un hombre que no tiene ni siquiera él para comer, me está soltando una palabra que me está diciendo que todas mis vasijas que yo tengo hoy no son suficientes para yo recibir todo lo que yo voy a recibir. Yo he venido a hablarle a personas que están en un 911, pero que hoy el poco de harina que tienes, el poco de aceite que tienes, es suficiente para iniciar tu viaje a la sobreabundancia del Padre. Es discernir los tiempos. Ella discernió que Elías estaba ahí. Ella escuchó la voz del profeta. Punto número 3, ella obedeció. El problema del pueblo muchas veces no es que Dios no hable. Yo estaba aquí en la radio donde Dios le hablaba a personas que hagan cosas que Dios se lo ministraba y yo me lo ministraba a mí. Y la gente se han quedado sentados. Y luego la gente testifica que el Espíritu Santo lo estaba moviendo a hacer algo y no lo hicieron. Por eso es que es tan necesario la obediencia. No era que esta viuda no necesitaba el poco de harina y el poco de aceite. Ella lo necesitaba. Pero su obediencia fue mayor que su necesidad. Hasta que tu nivel de obediencia no sea mayor que la necesidad que tú tienes, tú no vas a ver esos milagros pegando en tu vida. Ella no fue movida por necesidad. Tengo la necesidad, necesito el poco de harina, necesito el poco de aceite. Ahora, esta necesidad no me va a malograr a mí mi nivel de obediencia. Ese nivel de obediencia, si todo lo que tú has tenido en tu vida ha sido el resultado de obedecer y creerle a Dios, ¿por qué ahora te pone a mirar el poco de harina que te queda? ¿Por qué mira las cuentas de banco? ¿Por qué te pone a mirar los números? Cuando tú nunca has caminado por números. Cuando tú has caminado por obediencia. ¿Por qué te pone a mirar la temporada para sembrar? ¿Por qué te pone a medir los tiempos para sembrar? Si tú nunca has caminado ni por tiempo ni por temporada, sino por obediencia. La obediencia mueve la eternidad. Esta viuda tiene necesidad, pero ella prefirió ser obediente antes que caminar en su necesidad. Y yo he venido a hablarle a personas hoy que cuando dé las 12 de la noche del finalizar este día, arranca en su vida un tiempo de provisión divina, donde buscará vasijas y no pocas. Desato la palabra de un mañana diferente en tu vida. Desato la palabra de un mañana diferente sobre tus hijos. Desato la palabra sobre tu matrimonio. Una fe que parece locura. No te divorcies. Espera en Dios. Espera en Dios. Una fe que parece locura. Es que no te lleve del consejero ni la que el consejero que destruye. No se destruya. No. Tú tienes que seguir moviéndote en fe. Prophesy. Tú tienes que seguir moviéndote en fe. Aunque parezca
parezca una locura, el Dios que te lo dijo lo va a cumplir. El Dios que te lo dijo lo va a cumplir. El Dios que te habló, el Dios que te dijo que este año te iba a dar tu casa. Estamos en el mes de julio, pero Él lo va a hacer. Es una fe que parece locura. Si Dios te lo dijo, este año no cierra sin que Dios lo haga. El Dios que te dijo que te iba a dar tu documento no se ha olvidado de ti. Es una fe que parece locura. Tú no tienes que negociar y sin hablar mentira. Si Dios te lo dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. Es una fe que parece locura. Vas a dar testimonio. Vas a dar testimonio de la activación de esa fe. Wow. En el nombre de Jesús oramos por Clint Drummond. Oro por Rosa, oro por Alessandra. Viene ahora la cuenta popular. En el nombre de Jesús. Una fe que parece locura. Si el Padre te habló de ese negocio que tú pusiste, por pequeño que parezca, fue el Padre que te habló. Yes. Que han venido meses de turbulencia. No quites lo que Dios te dijo que pusiera. Tú tienes que mantenerte en fe en la palabra que Dios te dio. Y no consultes a personas a las que Dios no le ha hablado. El que tiene una palabra de parte de Dios no sale a consultar a nadie. ¿Cómo? No. Dios habló. Fue Dios. La viuda, Elías le dijo, y no fue a decirle a la vecina nada. No. Es una fe que parece locura. Yo lo voy a hacer sin consultar a ningún humano. Porque a veces Dios te habla una palabra y te dice que haga algo. Y te pone a consultar fuerza humana de gente que Dios no le ha hablado. Fue a ti que Dios te habló. Wow. Si Dios te habló a ti, ¿cómo tú crees que alguien que no ha escuchado a Dios va a entender tu fe que es una locura?